tal a todos? Pues iniciamos una nueva sesión. En esta sesión vamos a empezar el análisis de un, un fenómeno que está lejos de ser tan agradable, pero es muy interesante. Es tan interesante como los modelos que hemos empezado a ver en física y en biología, pero está lejos de ser agradable. Se trata de un fenómeno social, lo cual vamos a ver que va a implicar ciertas complicaciones, pero con lo que llevamos de estudiado de sistemas podemos empezar a trabajarlo. Y lo que vamos a empezar a estudiar hoy son modelos de combate. Eh, Modelar la guerra implica un montón de dificultades, ¿no? De entrada, la guerra es un fenómeno preeminentemente económico y social, político, por tanto. Eh, la guerra podemos considerar que es la continuación de cierta política por otros medios, ¿no? Medios violentos, puramente violentos, la continuación de ciertas políticas económicas por medios puramente violentos, ¿no? Eh, la guerra en ese sentido pues es un fenómeno fundamentalmente humano, aunque hay especies de animales que tienen combates por territorio, ¿no? Algunas especies de bonobos y ese tipo de cosas, pero las guerras humanas pues son de las que se hacen por cosas menos terrenales, ¿no? Eh, entonces la guerra ha acompañado a la civilización durante toda la historia, ¿no? Eh, y muchas veces se le trata como el arte de la guerra, ¿no? Como si fuera un fenómeno que no pueda explicarse científicamente, que no deba explicarse científicamente, sino que debe tratarse como, como se siente el arte, ¿no? Ahora, qué mejor que las matemáticas para meter su cuchara, este, como rasero científico. Y esto empezó a hacerse apenas a principios del siglo XX de manera consistente, ¿no? Digo, antes ya había habido estudios sobre todo en cuanto a balística y ese tipo de cosas, pero en cuanto propiamente el combate como fenómeno de la guerra, no se había hecho hasta principios del siglo XX. Hay ahora ya se conocen al menos tres intentos, uno de un ruso, uno de un gringo y uno de un inglés. El del inglés es el más famoso. El, el inglés del que les estoy hablando es Frederick Lanchester. Lanchester era un ingeniero que pues era más bien se dedicaba al armado de máquinas, ¿no? De automóviles, de aeronáutica, ¿no? De hecho hay un montón de resultados que tiene este sobre estas máquinas. Tenía una empresa que desarrollaba tecnología en estos ramos, y se metió a estudiar el fenómeno de la guerra alrededor de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y uno de los resultados que obtuvo, que digamos con el posterior desarrollo de las cosas es cuestionable, pero él concluyó, un poco parece de perogrullo, pero concluyó matemáticamente que el que junta más fuerza de combate es el que gana la batalla, ¿no? El bando que junta más fuerza de combate es el que gana la batalla. Y eso lo utilizó como un argumento para instar a que los ingleses debían desarrollar la industria armamentista aérea.
¿no? Él decía que pues la fuerza aérea era la que les iba a dar los números al ejército inglés, ¿no? Y entonces vamos a ver un poco cuál es el argumento detrás de esta de este modelo. Vamos a estudiar un poco la matemática del modelo, qué es lo que dice y en qué sentidos refleja algunos aspectos de la realidad. Eh, y luego vamos a hacer un par de modificaciones y vamos a ver que también nos puede decir algo respecto a otras formas de hacer guerra. Y luego tendremos que preguntarnos para qué. Entonces vamos a empezar con este tema de modelos de combate, con el modelo más sencillo de Lanchester y vámonos al pizarrón. Bien, entonces el, el punto de estos modelos es entender cuál es la dinámica que subyace detrás de la mecánica propia del combate, ¿no? Entonces, eh, esto vamos a hablar de dos principios. ¿Cuándo consideramos cuándo gana una fuerza un combate? Que tiene que ver con algo que los militares le llaman la pacificación. Y qué podemos medir y qué no. ¿No? Porque pues aquí vamos a estar peleándonos con algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que sí podemos medir? Pues cuál es la cantidad y la densidad de fuerzas en algún terreno, ¿no? Que es lo que se le llama el teatro del combate. Cada cuánto tiempo hay refuerzos o cuál es la tasa de fuerzas frescas, ¿no? Y en cuál es la tasa de pérdidas, ¿no? De pérdidas humanas. Eh, digamos, eso se puede estimar antes y se puede calcular después, ¿no? De las batallas. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que una de las fuerzas gana el combate? Pues cuando ya no hay nada de los otros. Cuando los otros ya no están, y no necesariamente muertos, pero ya no están en posición de combatir con los otros, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas del enemigo ya son cero en ese sentido, pues ya se ganó, ¿no? Y eso es lo que le llaman pacificación, ¿no? Pacificación no es se acabó el combate, se acabó la fuerza de combate enemiga, ¿no? Ya no tienen la capacidad para seguir combatiendo y entonces quedaron pacificados. Ahora, ¿qué podemos medir? Podemos medir a posteriori las pérdidas, ¿no? Se pueden hacer estimaciones de una cosa que le llaman la fuerza de combate. O el poder de fuego, ¿no? Que no es tanto una cantidad propiamente, sino
un, una tasa de qué tan efectivo es, ¿no? Y es que aquí nos vamos a topar con dos cosas, ¿no? Un tipo de modelo que se plantea, tienes enemigos unos enfrente de otros y se están tirando, ¿no? Que pueden, esos enemigos pueden ser tanques, pueden ser aviones, pueden ser fusileros, pueden ser lo que sea, ¿no? Monos con resorteras, ¿no? Entonces, pero se están tirando una vez que se ven. Yo te veo, yo te tiro, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el que estos le ganen a estos o al revés? Pues de cuántas juntas de cada lado, ¿no? Si cada uno, suponemos, ¿no? Ahí empiezan las suposiciones baratas. Suponemos que cada uno en promedio tiene la misma capacidad de fuego, ¿no? Es decir, tienes poquitos que son muy buenos tirando, muchos que, muy poquitos también que son muy chafas, y una masa que más o menos le atina con una tasa constante, ¿no? Entonces, eh, puedes suponer que hay un promedio de efectividad de tiro. Entonces, mientras más personas o unidades de combate les llaman, juntes de cada uno de los lados, pues va a ser más efectivo, ¿no? Y esa, vamos a ver si es una conclusión adecuada. Las pérdidas, podemos pensar en dos tipos de pérdidas: las que le llaman operacionales y las que les llaman propiamente de combate. Con las de combate pues no hay ningún eufemismo, ¿no? Ahí estamos hablando de personas muertas o personas capturadas, ¿no? Personas que ya no pueden combatir. Y las pérdidas operacionales más bien se refieren a cuando falta el alimento, cuando se quedan sin municiones, etcétera, ¿no? Cosas que tienen que ver más con la línea de suministros y que son casi siempre imprevistos. Y justo en esos imprevistos son los cocos de la modelación de combate, ¿no? Como no podemos prever cualquier cosa que pase, pues entonces no podemos tener certeza de cuáles son las tasas de, de, de pérdidas operacionales. Entonces siempre se puede pensar que o se distribuyen o son constantes o en tiempos cortos no interesan, pero es un defecto, ¿no? de este tipo de modelación. Ok, entonces esas son las cosas que podemos medir. Ahora vamos a cómo construimos el modelo. El modelo más sencillo de Lanchester, pensamos que la cantidad de tropas, de qué va a depender en el tiempo. Pues va a depender de las pérdidas, ¿no? Estas son las pérdidas. Y de las tasas de refresco, ¿no? Y más refuerzos. Y las pérdidas ya dijimos que unas son las operacionales y las de combate, ¿no? Más los refuerzos. Entonces vamos a pensar en que tenemos dos contrincantes, ¿no? Vamos a suponer que tenemos unos que se llaman X y unos que se llaman Y.
pueden ser lo que ustedes quieran, ¿no? Los contrincantes que más se les antoje. Entonces, cada uno va a tener una tasa de refuerzos asociada, ¿no? Y que de momento pues es una función del tiempo, que no es continua, ahí ojo, es una función que generalmente va a ser discreta, o que la podemos considerar continua, pero que es no continua, perdón, que es una función en el mejor de los casos de escalones, ¿no? Eh, pero pues es una función discreta, ¿no? Ahí sí no le podemos jugar y si la hacemos continua, no. Entonces, ¿cómo vamos a modelar las pérdidas operacionales y de combate? Pues las operacionales, ¿de qué van a depender? Pues de alguna tasa y de cuántos elementos tienen las propias fuerzas, ¿no? Entonces, estas pérdidas operacionales incluyen el fuego amigo, ¿eh? Entonces, podemos considerar que en el análisis numérico hay siempre se cometen errores, ¿no? Ahora los errores son pequeños, pero si acumulas un montón de errores pequeños, eso puede escalar a que te exploten los errores. Lo mismo pasa en las acciones de guerra. Entonces, si tienes un montón de personas que cada una puede cometer errores pequeños, al rato tienes una cascada de errores que te puede costar la guerra. Entonces, digamos que esa alfa es una tasa de torpezas cometidas por el ejército X, y esas se consideran pérdidas operacionales. Y las pérdidas de combate pues van a depender de Y, cuántos elementos hay en Y, y de qué tan efectivos para tirar son esos de la fuerza Y. Y lo mismo para el otro ejército, tenemos una tasa de torpezas y una tasa de efectividad de tiro de las fuerzas enemigas. Entonces aquí la alfa, la beta, la delta y la gamma pues son tasas, de momento son constantes y positivas, y la P y la Q pues son positivas o nulas, ¿no? Son no negativas, ¿no? Al menos en la generalidad de los casos. Pues vamos a estudiar este sistemita. Veamos primero. A ver, vamos de una vez a plantear algunas cosas antes de ver los detalles de ese sistema. Entonces, si se fijan aquí, pues lo que está ocurriendo es esta dinámica de yo te veo, yo te tiro. El problema es si no te veo, ¿no? Entonces, ha habido momentos en las historias de las guerras, por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, en la Navidad de 1915, hubo una tregua en las trincheras, de un lado alemanes y del otro lado franceses e ingleses. Entonces hicieron una tregua los mandos que estaban ahí para celebrar la Navidad, y dijeron pues ya el 26 de diciembre otra vez a disparar, ¿no? Y se encuentran con la sorpresa de que el 26 de diciembre pues ya no quieren seguir disparando los soldados, ¿no? Y lo que ocurrió fue que decidieron que si no les disparaba el enemigo, ellos no iban a contestar el fuego, ¿no?
que no iban a ser los primeros en romper la tregua. Después ese mismo fenómeno se ha estudiado en teoría de juegos, y es un tipo de equilibrio, ¿no? Eh, pero pues es justamente eso, ¿qué pasa si algo ocurre y no hay no hay fuego de todas formas, ¿no? No hay, esto, la derivada de esto es cero y la derivada de esto es cero porque no hay actividad, ¿no? Regresan de pronto al equilibrio trivial, ¿no? Pues eso está difícil de no de describir, pero sí de adivinar, ¿no? Eh, y que ya no va a depender de cuántas topas tenga cada quien, ¿no? O tal vez sí. Depende del mecanismo que consideremos que están usando para tomar las decisiones. Eso lo pueden buscar como el juego de la minoría. Pero bueno. Ahora, eso puede funcionar si tienen ustedes tiradores fijos, ¿no? Como el dibujito que hice hace rato. Pero si esos tiradores no fueran fijos, si se estuvieran moviendo en algún terreno y además se esconden, entonces estamos hablando de otro tipo de combate, que es la guerra de guerrillas. Y en la guerra de guerrillas, lo que lleva al combate pues es la sorpresa. Y pues esa sorpresa nos lleva al otro extremo, ¿no? Si no me ves, no me tiras. El otro es donde te vea te tiro, y en este es si no me ves, no me vas a tirar. Entonces, y muchas guerras modernas pues ya se pelean con una combinación de fuego a distancia y de guerra de guerrillas. Entonces, pues es de interés, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo para dos ejércitos, cómo es un combate de guerrillas? Pues otra vez nos tenemos que preguntar cómo se ven las pérdidas operacionales. Pues es otra vez una tasa de torpeza, ¿no? ¿No? Entonces esa tasa de torpeza, pues podemos pensar que es la misma. Ahora, pueden tener tasas de refresco que igual dependen del tiempo, pero se mueven diferente, ¿no? En un ejército regular pues tienes tasas de refresco constantes, o generalmente son constantes o tratan de ser constantes en el sentido de que cada tanto, ¿no? Cada tanto te mando tantos. En las guerras de guerrillas es un poco más interesante la P y la Q, porque no siempre va a haber nuevos reclutas, no siempre van a tener el mismo poder de fuego, y entonces las fuerzas de las efectividades de combate van a variar con respecto de qué tantos nuevos reclutas se tengan, ¿no? Entonces vamos a tener una tasa ¿no? Que depende de X y de T, y una tasa mu que dependen de X y de T. Que digo, en el caso que podemos simplificar más, pues podemos considerarlas constantes, pero que generalmente no son constantes. Y luego, ¿cómo se van a ver las fuerzas de combate? Pues otra vez les vuelvo a reiterar, aquí cambia. Aquí no vamos a tener yo te veo, yo te tiro, ¿no? Sino yo te busco y te encuentro, ¿no? Es buscar, encontrar y combatir, ¿no? Y engancharse en el combate, pero siempre y cuando se tengan las condiciones adecuadas para el combate, ¿no?
que se maximice de alguna forma la capacidad de combate. Entonces, pues generalmente vamos a tener una cosa de este estilo, ¿no? Sí hay una capacidad de combate de la Y, que es esta NU, y va a depender de que te encuentre, ¿no? ¿No? ¿Cuántos tienes para encontrar a cuántos? Entonces, si nos fijamos nada más en esta parte de aquí, y si decimos, bueno, pero para tiempos cortos, esto es una constante, ¿no? Llegamos a un modelo bastante familiar que es pariente del Lotka-Volterra, ¿no? Aquí para este caso déjame ponerles tildes. La nu tilde y la mu tilde pues son positivas, ¿no? Entonces se parece mucho a uno de los casos de más generales de Lotka-Volterra, ¿no? Incluso si le ponemos estas tasas de nuevas fuerzas. Entonces aquí ya no depende únicamente de la concentración, ¿no? Depende de cómo son esas mus y esas nus. Decir, si tienes muchas yes buscando a poquitas x, pero la capacidad de combate de la y, que es la nu tilde, es bajita, pues nunca le van a ganar, ¿no? Y se puede dar, eso lo vamos a ver con cuidado, se puede dar el caso donde las acciones de guerra escalan y no terminan. Un puntito para cierto juego de parámetros donde se meten en un ciclo límite. Entonces la guerra nunca se acaba. Búsquense por favor algo de historia sobre la guerra de guerrillas en El Salvador. La guerra de nunca acabar. Ok. Ahora, les comentaba que esto no es necesariamente lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento se dieron cuenta los militares que se enfrentaban con porque podemos tener una combinación, ¿no? Supongamos que estos si te ven te tiran, ¿no? Entonces estos tienen sus pérdidas operacionales, tienen su tasa de refrescos y tienen unas pérdidas, ¿no? Pero estos tiran como un ejército tira regularmente. Entonces estos tienen sus pérdidas operacionales, delta de y menos gamma que depende de x más q de t más p de t. Pero estos de acá combaten a una guerrilla, entonces dependen de la efectividad de estos, pero si los encuentran se los echan. Entonces, si tenemos este sistema de ecuaciones donde estos representan un ejército regular y estos representan una guerrilla, es decir, un ejército irregular que combate a punta de emboscadas, ¿no? Entonces, vamos a ver igual con cuidado en el análisis que esto puede salir mal, sobre todo para estos cuates. Y en la historia ha ocurrido muchas veces eso, ¿no? Entonces, va a depender
del juego entre este parámetro y este parámetro de acá. Y entonces, este, pues ese es otro caso, ¿no? Entonces este es el caso, por ejemplo, de Vietnam. Y vamos a estudiar los tres modelitos que se desprenden de la ley de Lanchester con tres casos, ¿no? El primer modelo pues lo vamos a estudiar con el caso de el asalto a la isla Iwo Jima en Japón. El segundo caso pues podríamos pensar en El Salvador, y el tercer caso podemos pensar en Vietnam, ¿no? Y podríamos pensar en otros, incluso eso lo podríamos dejar como algún tipo de reto, ¿no? Pero por el momento dejémoslo así, y vamos a... quedan un montón de preguntas, ¿no? De entrada, ¿cómo calculamos esas tasas alfas, betas, etcétera, ¿no? Que si se acuerdan, pues para el depredador presa es un problema. Y ahora imagínense cuando no sabemos exactamente qué estamos calculando, ¿no? Aquí no estamos calculando pues qué tanta energía saca un bicho al comerse a otro, ¿no? Sino qué decisión y qué actitud toma alguien que tiene que estar frente a frente de otra persona y lastimarla. Aunque tenga el mejor entrenamiento o el entrenamiento más chafa, ¿no? Ese enfrentamiento, esa decisión, los militares le llaman eufemísticamente moral, que parece un oxímoron, ¿no? Pero se le llama la moral de combate. Pero entonces es complicadísimo calcular eso, ¿no? Pero hubo quien lo estuvo haciendo muchos años, a partir de que Lanchester publicó las ecuaciones, pues estuvieron montones de matemáticos asesorando a los militares de varios países, sobre todo potencias imperialistas, como Estados Unidos e Inglaterra, para asesorar a qué le tenían que invertir, etcétera, ¿no? Entonces, y después del fracaso de Vietnam tuvieron que voltear hacia otras herramientas de asesoramiento, y ahí entra el cómputo como gran salvador de los intereses imperialistas en todos lados, ¿no? Entonces, a través de estas exposiciones también quiero abordar distintos pues problemas de ética en todo este rollo de modelación, ¿no? Porque de repente sí se habla de bueno, es que yo soy científico y yo no sé de política y yo no me quiero meter en política, y hasta se molestan, ¿no? Cuando se les señala como paleros de esta o de otra fuerza, ¿no? Pero la realidad es que el científico tiene intereses económicos, el científico tiene intereses políticos, tiene intereses económicos porque de algo come, y cuando come del dinero que le dan pues las empresas o los gobiernos poderosos, entonces estamos metidos en un problema de ética. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Y por qué estamos haciendo las cosas? Entonces les dejo esa reflexión y nos vemos en la siguiente sesión.
creep and crawl till you fall.